Después de 17 años de matrimonio, mi esposa me engañó y mi hija la encubrió. Mamá merece amor verdadero. No dije nada, pero al día siguiente empezó mi venganza. Me llamo Julián. Tenía poco más de 40 años y pensaba que llevaba una vida estable, un negocio en crecimiento, un matrimonio de casi 2 décadas y una hija a la que había criado durante 15 años. Pero bastó una sola semana para que todo se viniera abajo. No solo fue la infidelidad de mi esposa, no solo fue que mi hija la defendiera, fue mucho más profundo que eso. Tengo 42 años y soy dueño de una tienda de antigüedades en Amarillo, Texas. La construí desde cero después de pasar años como tasador para otro comerciante. Fueron más de 20 años de semanas laborales interminables, enfrentando crisis económicas y viendo a la competencia caer mientras yo seguía en pie. La tienda se especializa en objetos del viejo oeste y artefactos de la guerra civil. No es un negocio vistoso, pero es rentable. Tengo 3 empleados y una clientela que viaja desde todo el país. Conocí a Renata, mi esposa, 38, cuando yo tenía 24. Nos casamos al año. En esa época, era deslumbrante, de esas mujeres que hacen que la gente se gire al verla entrar a una sala. Yo apenas comenzaba, vivía en una casa de 3 habitaciones que heredé de mi abuelo. Fue mi padre quien insistió en que firmara un acuerdo prenupcial. Un hombre protege sus bienes antes de necesitarlos, no después, me dijo. Renata aceptó. Acordamos que lo que yo ya tenía antes del matrimonio, la casa y el negocio, seguiría siendo solo mío, pero que lo que construyéramos juntos se repartiría a partes iguales. Durante 17 años creímos tener una vida sólida. Renata ascendió hasta ser gerente de una exclusiva marca de cosméticos. Yo expandí la tienda, compramos una casa mejor ubicada y la llevé de vacaciones a los destinos que soñaba: Cabo, Hawái, y hasta Italia en nuestro 10º aniversario. Teníamos tradiciones, los brunch de los domingos, las cenas navideñas, las parrilladas con los vecinos. Compartíamos amigos de la juventud, mayormente matrimonios. Hubo señales, muchas, pero yo estaba tan enfocado en el trabajo y la familia que preferí ignorarlas. La sorprendía mirando el teléfono con una sonrisa extraña que se borraba apenas entraba a la habitación. Recibía llamadas que tomaba en otra habitación. Se arreglaba mucho para eventos de networking y regresaba sin tarjetas ni anécdotas. Lo ignoré, me autoengañé. Nuestra hija, Clara, nació 2 años después del matrimonio. Siempre creí que se parecía más a Renata, pero a veces la genética es así. Jamás lo cuestioné. La crié como todo padre espera hacerlo. Le enseñé a montar en bicicleta, a estudiar, a reconocer piezas antiguas. La llevaba todos los veranos al cañón de palo duro. Era mi compañera en la tienda después del colegio. A los 10 años ya distinguía una espada falsa con solo verla. Me llenaba de orgullo. Pero cuando cumplió 14, algo cambió. Empezó a mostrarse distante. Le pedí ayuda un sábado para un evento importante en la tienda y me contestó con desdén: ¿para qué perder el tiempo entre tus porquerías viejas? Nadie en la escuela se interesa por eso. Renata la defendió, diciendo que yo era muy exigente y que los adolescentes necesitaban espacio. Me alejé, pensando que era una etapa. Pero la cosa escaló. A los 15, la encontré mostrando a sus amigas mi rifle Winchester original, que guardaba con llave en el estudio. Cuando la confronté, me gritó que era solo para enseñar y que yo exageraba por todo. Renata volvió a minimizar la situación, no iba a hacerle daño a nadie. Deja de dramatizar. Pero ese rifle era una pieza única, usada en la guerra del condado de Johnson, con documentación que tardé años en verificar. Renata nunca entendió lo que significaba para mí. Decía que todo eso era chatarra antigua. La distancia entre Clara y yo creció. Dejó de asistir a nuestros desayunos de domingo. Una mañana, toqué su puerta como siempre. El desayuno está listo. No quiero, no soy una niña, respondía con frialdad. Luego, escuché a Renata decirle: tu papá no entiende que estás creciendo. Aún piensa que eres su niña. Y Clara respondió: él es tan aburrido, mamá, solo habla de cosas viejas que a nadie le importan. Incluso canceló un viaje a un seminario de autenticación en Dallas que el año anterior le había entusiasmado. Aquella mañana simplemente no quiso salir de la cama. Cuando logré que se levantara, me dijo que todo eso de los vaqueros le parecía vergonzoso. Renata me apartó: deja de proyectar tus gustos. Ella está formando su propia identidad. No es tu copia. A partir de febrero, comenzaron los viajes a Houston. 3 fines de semana en 2 meses. Renata volvía con bolsas de tiendas caras, pero los comprobantes de la tarjeta no coincidían. Encontré recibos en su bolso de almuerzos para una sola persona, cuando supuestamente eran brunches con sus amigas. Cambió de ropa, de estilo, de actitud. Tomaba llamadas a escondidas. En ese momento no lo quería ver, pero ahora me resulta evidente. Fue mi subgerente, David, quien lo confirmó sin saberlo. Mientras organizábamos unas herramientas médicas de la era fronteriza, comentó: ayer vi a tu esposa en el Catleman con un tipo trajeado. Se veían cercanos. Yo fingí normalidad, aunque por dentro se me revolvía el estómago. Esa noche revisé el estado de cuenta. Ahí estaba: cena en Catleman Stackhouse. Más de $160. No era un almuerzo cualquiera. No era una reunión de negocios. Era algo más. También noté cargos frecuentes en un hotel discreto en Amarillo,
el tipo de lugar al que solo vas si quieres mantenerte alejado de miradas curiosas. A eso se sumaban pagos constantes en una estación de servicio justo a mitad de camino entre Amarillo y Dallas, junto a la Interestatal 40. Fue entonces cuando mi mente empezó a atar cabos. Si Renata me estaba engañando, debía haber rastros digitales. Ella nunca fue buena ocultando su actividad online. Esa misma tarde, al llegar a casa, encontré a Clara en el sofá, tecleando en su celular con intensidad. Ni siquiera me saludó. Alcancé a ver una notificación en su pantalla antes de que desapareciera. David, no puedo esperar para verlos el próximo fin de semana. Al notar que yo lo había visto, giró el teléfono bruscamente y me fulminó con la mirada. ¿Qué? Me soltó de golpe. ¿Quién es David? Pregunté con naturalidad. Su rostro se puso rojo. Un amigo de mamá del trabajo. ¿Por qué revisas mis cosas? No lo hacía. Va, resopló, y se fue a su habitación, cerrando la puerta de un portazo. No necesité más para saber que algo no cuadraba. Todo comenzaba a tomar sentido. Esa noche no enfrenté a Renata. Algo me dijo que debía esperar, reunir pruebas. Así que fingí que todo estaba bien, le di un abrazo y escuché sus historias absurdas sobre tratamientos de spa y tardes de compras con amigas que ni siquiera existían. Con Clara fuera en una pijamada y la casa vacía, me senté en el escritorio de Renata. Recordé que yo le había creado su primera cuenta de Facebook hace años. Ella, pensando que yo lo había olvidado, abrió otra con su correo laboral, pero yo aún tenía acceso al antiguo. Pedí un restablecimiento de contraseña y accedí sin problemas. Bastaron unos minutos para encontrarlo, David, un agente inmobiliario comercial de Dallas. Los mensajes entre ellos se remontaban a casi un año atrás. No era coqueteo casual, sino conversaciones íntimas, declaraciones de amor, planes detallados. Me dolía leerlo, pero no podía parar. Era como observar un accidente en cámara lenta. Nunca he dejado de amarte, David. Eres mi verdadero amor. Julián es buen proveedor, pero nunca hubo pasión entre nosotros. Me resigné porque creí que tú no volverías. Ese mensaje me dejó helado. ¿Siempre? ¿Desde cuándo? ¿Desde antes de casarnos? Seguí leyendo, todavía en shock. Renata, ¿y si es tuya? Eso es imposible, David. Las fechas no cuadran. Sentí que las manos me temblaban. Estaba a punto de soltar la laptop. Según las conversaciones, ellos habían sido pareja en la universidad. Él se fue a California y cortaron. 2 meses después me conoció a mí. Pero aparentemente, David volvió por un breve periodo y pasaron juntos un fin de semana de despedida, cuando Renata y yo ya estábamos saliendo. Y justo después de eso, ella quedó embarazada. Cerré la laptop con el corazón acelerado. Todo lo que creía saber sobre mi vida se desmoronaba. Pero no iba a reaccionar con rabia. Sabía que actuar con emociones era como los hombres pierden todo. Fui metódico. Capturé capturas de pantalla, las subí a una nube privada y borré todo rastro de mi acceso. Devolví la laptop exactamente como estaba. A la mañana siguiente tenía un plan. Mi primera parada fue la oficina de Josh, mi abogado desde hacía 17 años, el mismo que redactó nuestro acuerdo prenupcial. Era ya un amigo. Compartíamos tragos ocasionalmente, hablábamos de negocios. Aún conservaba la mente afilada. Necesito confirmar si el prenup sigue vigente, le dije al sentarme frente a su escritorio. Y también necesito una prueba de paternidad, que sea válida en la corte. Su rostro se puso serio de inmediato. Le mostré las pruebas. El acuerdo sigue siendo sólido, dijo tras revisarlo. La casa principal la compraste antes del matrimonio y tu negocio está protegido explícitamente. Todo lo generado por la empresa te pertenece. Pero la casa en Hill Country que adquiriste hace 5 años sí entra como propiedad conyugal. Lo mismo con el departamento en renta en el centro. Había olvidado eso. La casa de vacaciones fue idea de Renata, pero el dinero salió en su mayoría de mis ganancias. El departamento era una inversión que ahora valía el doble. Sobre la prueba de paternidad, la gestiono. Si la hija no es tuya, puede complicarse. Tiene 15 años. Eso significaría 2 años más de manutención a lo sumo, pero las leyes en Texas probablemente te consideren su padre legal, sin importar el vínculo biológico. Eso me preocupaba. Me explicó la doctrina de paternidad por impedimento, que en la práctica me ataba legalmente a Clara. Josh presentó una petición basada en fraude y nueva evidencia. El juez autorizó una orden temporal para realizar la prueba legal. Como Clara era menor y bajo mi tutela, la ley permitía tomar la muestra sin necesidad de su consentimiento, siempre que fuera no invasiva y documentada. Cuando Clara se durmió, utilicé con sumo cuidado el kit que el laboratorio había proporcionado. A la mañana siguiente entregué el sobresellado. Fueron las 2 semanas más largas de mi vida. Por fuera fingía normalidad, pero por dentro ya estaba calculando mi próximo movimiento. Documenté cada activo, fotografié todo lo que poseía antes del matrimonio, verifiqué que las escrituras aún estuvieran solo a mi nombre. Revisé 17 años de finanzas. Yo había cubierto el 83% de los gastos del hogar, aunque Renata tenía ingresos estables. Registré su aumento de gastos reciente, ropa de diseñador, spas, escapadas que eran en realidad encuentros con David. Todo respaldado. Las joyas que le regalé sumaban alrededor de $22,000. Técnicamente eran regalos,
por lo que seguirían siendo suyos. Josh me aconsejó transferir la mitad del dinero de nuestra cuenta conjunta a una cuenta personal a mi nombre, solo después de notificar a su abogada para cumplir con la ley tejana. Nada oculto. No solo debía probar que me fue infiel, sino que ocultó deliberadamente la verdad sobre la paternidad de Clara y su conducta financiera. Nuestro contador de confianza, Marcos, me ayudó a rastrear sus gastos. Renata había gastado casi $30,000 en hoteles lujosos en Dallas y Houston, lugares en los que yo jamás había estado con ella. Marcos me miró en silencio y luego preguntó, ¿necesitas que testifique sobre todo esto? Y supe que la guerra apenas había comenzado. Asentí con la cabeza. Era otro aliado de mi lado. La llamada llegó un viernes, justo mientras revisaba unas insignias antiguas de los Texas Rangers para autenticarlas. El nombre de Josh apareció en la pantalla de mi teléfono. Ya tenemos los resultados, Luis, dijo con tono serio. No eres el padre biológico. Aunque en el fondo ya lo sospechaba, escuchar la confirmación fue como recibir un disparo directo al pecho. 15 años de recuerdos, los primeros pasos de Clara, enseñarle a andar en bicicleta, ayudarla con sus proyectos escolares, de repente se oscurecieron con una sola frase. Me dejé caer en la silla de mi oficina, intentando procesar lo que eso implicaba. ¿Y ahora qué?, logré preguntar. Necesito que pienses bien los próximos pasos, respondió Josh. Cuestionar la paternidad después de tantos años no es sencillo. Los jueces suelen priorizar la estabilidad emocional del menor. Necesito tiempo, le dije, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. Por ahora, enfoquémonos en el divorcio. Porque, pese a todo, seguía queriendo a Clara. No era solo una niña a la que me habían obligado a criar. Era la pequeña que se dormía sobre mi pecho. Aunque su actitud adolescente se interpusiera, seguía siendo mi hija en todo lo que importaba. Pero también comprendí que si Renata me había mentido sobre esto, era muy probable que llevara años envenenando a Clara en mi contra. Esas actitudes rebeldes cobraban ahora un significado más turbio y premeditado. Aún no había enfrentado a Renata directamente, pero el lunes siguiente, un notificador le entregó los papeles del divorcio en su oficina. No fue casual. Quería que tuviera el máximo impacto público. Esa tarde, cuando llegó a casa, yo la esperaba sentado tranquilamente en la mesa de la cocina. Frente a mí estaban organizados todos los documentos. Renata entró como una tormenta de categoría 5, el rostro desencajado, su bolso de diseñador agitándose en su brazo mientras lanzaba los papeles sobre la mesa con furia. ¿Qué demonios es esto? ¿Te volviste loco? No, Renata, por primera vez en mucho tiempo, estoy viendo todo con claridad. Deslicé mi teléfono hacia ella. En la pantalla estaban abiertos sus mensajes privados en Facebook, sus propias palabras. Junto a eso, coloqué los resultados del análisis de ADN. Las pruebas no mienten, dije con frialdad. Aunque las esposas sí. Su rostro se puso pálido mientras leía. Esto no puede ser. Es ilegal. No puedes hacerle una prueba a nuestra hija sin consentimiento. Mi abogado me aseguró que es válida. Y no es mi hija, Renata. Lo sabías. Solo pensaste que nunca lo descubriría. Se dejó caer en una silla. Julián, sé cómo se ve todo esto, pero lo de David y yo fue un error estúpido. Ya no significa nada para mí. ¿Fue algo pasajero? Ah. No era él tu gran amor. Yo solo era el plan B, el tipo confiable. ¿Y Clara? ¿Alguna vez pensaste decirme la verdad, o yo era solo un relleno conveniente? Su expresión cambió por completo. La máscara se cayó. ¿Qué esperabas? Te pasas la vida entre cacharros viejos mientras yo estoy atrapada en este pueblo sin futuro. David tiene ambición. Él sí se mueve, progresa. Tú eres solo un comerciante local, vendiendo recuerdos ajenos porque no pudiste crear los tuyos. Por lo menos, él sabe cómo tratar a una mujer. 17 años, Renata. Te di un hogar, estabilidad, comodidad. Cría a una niña que no era mía. ¿Y eso te parece poco? Ahora te burlas del negocio que pagó tu BMW, tus bolsos caros y esos viajes donde te acostabas con tu ex de la universidad. Pude haber tenido mucho más, susurró entre dientes. Pero me conformé. En ese momento, Clara entró desde la escuela. Se detuvo al vernos sentados, los documentos esparcidos sobre la mesa. ¿Qué pasa?, preguntó, mirando entre los dos. Pregúntale a tu madre, respondí con voz baja. Pregúntale por David. Sus ojos se abrieron ligeramente, aunque trató de mantener la compostura. ¿Y qué con él? ¿Vi los mensajes? Clara, ya sabías de su existencia, ¿verdad? Asintió, desafiándome con la mirada. Mientras espiabas, ¿no? Pues sí, sé que fue el primer amor de mamá. No es como si tú entendieras lo que eso significa. Me dolió más de lo que me atrevería a admitir. Renata se puso de pie y se colocó junto a Clara, rodeándola con un brazo. Mamá merece a alguien que le dedique tiempo, continuó Clara, con la voz más firme. Alguien que la escuche, que la apoye. David la lleva a lugares. Tú solo piensas en tu tienda. Miré a la niña que había criado. Esa adolescente que ahora era una desconocida para mí. Una calma extraña me invadió. Entonces, me imagino que será más fácil ahora, ya que David es tu padre biológico. El silencio se volvió absoluto. El rostro de Clara pasó de desafiante a confuso y luego a horrorizado. ¿Qué dijiste?, susurró. La prueba de ADN no miente, respondí,
deslizándole el sobre con los resultados. Felicidades. Por fin te reencontraste con tu verdadero padre. Ya no tienes que conformarte con el reemplazo aburrido. Clara tomó los papeles con las manos temblorosas. Los ojos recorrían las páginas sin comprender todos los términos técnicos. Pero la conclusión era clara. Giró hacia Renata, pálida. Mamá, ¿qué es esto? ¿Qué significa? Renata intentó acercarse. Clara, cariño, déjame explicarte. Tú me dijiste que solo era un exnovio. Nunca hablaste de esto. Retrocedió, los papeles aún en sus manos, la mirada llena de desconcierto. ¿Me mentiste toda mi vida? Me levanté, tomé mis llaves y la billetera. Ninguna de las dos merecía ver cuánto me estaba destrozando esto por dentro. Esta noche me quedaré en casa de Tomás. Tienen mucho que hablar. Crucé la puerta mientras comenzaban los gritos. Clara, acusando, Renata, intentando justificar lo injustificable. Cerré la puerta detrás de mí, dejando atrás 17 años de engaños. Durante los 3 meses siguientes, comencé a sacar sistemáticamente a Renata y a Clara de mi vida. En lo económico, en lo legal y en lo emocional. No fue sencillo, nada de esto lo fue. Primero, aseguré mi negocio, trasladé lo más valioso a un depósito privado, todo bajo el nombre de mi empresa. Cambié contraseñas, eliminé a Renata de cualquier acceso financiero, anulé sus tarjetas asociadas. Todo dentro de la ley. Solo protegía lo mío. En casa, documenté absolutamente todo. Fotografías de cada habitación, inventario de cada objeto con su fecha de compra. Armé una hoja de cálculo detallando los gastos del hogar de los últimos 5 años. Yo había cubierto el 80%. A pesar de que nuestros ingresos eran similares. Modifiqué los beneficiarios de mis seguros y fondos de retiro, dejándolo todo a nombre de mi hermano. También redacté un nuevo testamento, excluyendo explícitamente a Renata y Clara. Y firmé un poder legal que otorgaba a mi hermano autoridad sobre mis asuntos si algo me sucedía. El proceso de divorcio avanzaba lentamente. La corte exigía que intentáramos una mediación antes de poner fecha al juicio. Renata contrató a una abogada famosa por arruinar financieramente a sus exmaridos. Josh sonrió cuando se lo conté. Con ese contrato prenupcial que firmaron, su arsenal no sirve de mucho, dijo tranquilo. Renata intentó sonsacar información a través de conocidos, queriendo saber cuánto sabía y hasta dónde llegaría. Pero yo no solté nada. Cuando me preguntaban por la situación, simplemente respondía: Renata y yo estamos separándonos. Prefiero no entrar en detalles. Ella podía inventar las historias que quisiera. Yo tenía pruebas. Y cuando llegara el momento, el tribunal las vería todas. El tema de la paternidad lo complicaba todo. A pesar del resultado del ADN, haber figurado legalmente como padre de Clara durante tantos años significaba que impugnar ese vínculo no sería sencillo. En Texas, la ley establece un plazo de prescripción de 4 años para impugnar la paternidad. Sin embargo, mi abogado encontró una excepción aplicable en casos de fraude. Aún así, era poco probable que el tribunal cortara por completo el vínculo legal entre Clara y yo. Al final, se mantuvo mi estatus como padre legal, pero con una condición importante: debido a su edad, ya tenía 15 años, y a las circunstancias del engaño, mis obligaciones de manutención se redujeron al mínimo, limitándose a cubrir necesidades básicas hasta que cumpliera los 18. Nada de fondo universitario, coche, ni otros beneficios adicionales. 3 semanas después de iniciar el proceso legal, tuve mi primer y único encuentro cara a cara con David. Fue en el estacionamiento del despacho de abogados, justo después de una mediación particularmente tensa. Estaba esperando junto al coche de Renata, alto, bronceado, con esa apariencia cuidada de alguien que da más importancia a lo superficial que a lo esencial. Julián, dijo al verme caminar hacia mi camioneta. ¿Tienes un minuto? Qué descaro el suyo. Aún así, se acercó, ofreciéndome la mano. La ignoré por completo. Mira, sé que esto es incómodo, dijo, nervioso, pero quiero que sepas que nunca fue mi intención que todo terminara así. Sí, al menos tenía la decencia de parecer incómodo. La situación se volvió complicada. Renata y yo volvimos a conectar. No me interesa nada de lo que tengas que decir, lo interrumpí sin rodeos. Yo crié a Clara mientras tú, ¿qué? ¿Te quedabas al margen? No sabía de Clara hasta hace poco, se apuró a responder. Pero quiero hacer lo correcto ahora. Me reí. No pude evitarlo. ¿Lo correcto? Lo correcto habría sido no acostarte con la esposa de otro hombre. Pero claro, ahora que la parte difícil ya pasó, quieres jugar a ser papá. Renata, Clara y yo podemos llevarnos bien. Me contuve con todas mis fuerzas para no estamparlo contra la pared. Escúchame bien, puedes quedarte con ambas, pero no confundas mi calma con aceptación. Eres parte de lo que me hizo perder años de mi vida, y no hay ninguna versión de esta historia en la que tú y yo nos demos la mano y sigamos como si nada. ¿Entiendes? Ahora lárgate antes de que te vayas con un par de costillas rotas. Se quedó congelado. Yo me alejé antes de hacer algo de lo que pudiera arrepentirme. Tenía un negocio que atender y una vida que reconstruir. Tras 4 meses de discusiones legales, logramos llegar a un acuerdo. Gracias al acuerdo prenupcial, tanto mi negocio como la vivienda principal quedaron completamente protegidos. Renata se quedó con su parte de los ahorros conjuntos, su coche,
sus cuentas de retiro personales y su participación legal en la casa de vacaciones y la propiedad de alquiler que habíamos adquirido durante el matrimonio. Yo conservé la residencia principal, el negocio, mi camioneta y mis propias cuentas de retiro. Además, acordé comprarle su parte de ambas propiedades de inversión. Eso me costó una buena porción de mis activos líquidos, pero me permitió quedarme con el control total. No fue la victoria total que hubiera deseado, pero bajo la ley de bienes gananciales de Texas, fue un buen resultado. Con lo esencial en mis manos y tranquilidad en la conciencia, era más que suficiente. Al día siguiente de la firma del divorcio, Renata y Clara se marcharon, no a un apartamento, como yo pensaba, sino directamente a Dallas, para vivir con David. Aparentemente, mientras se tramitaba el divorcio, él ya estaba organizando su nueva vida perfecta junto a ellas. Clara se fue sin despedirse. Empacó sus cosas mientras yo estaba en la tienda y desapareció de mi vida como si nunca hubiera formado parte de ella. ¿Sabes qué fue lo más curioso? El alivio. Después de tantos meses de tensión, mentiras y batallas legales, el silencio en la casa se sentía casi sagrado. Aquella primera noche caminé por cada habitación respirando profundamente, como si por fin pudiera hacerlo sin restricciones. Con Renata y Clara fuera, empecé a reconstruir mi vida con precisión quirúrgica. Remodelé la casa, eliminando cada cosa que Renata había impuesto. Pinté la sala de ese azul intenso que ella siempre había rechazado, sustituí el comedor formal por una mesa de billar, transformé su espacio de meditación en una oficina de verdad. La casa volvió a sentirse mía, como un refugio en el que podía respirar sin mirar por encima del hombro. Instalé un bar de estilo antiguo del lejano oeste en el salón, con una barra auténtica que compré de un casino cerrado en Nevada. Colgué mi colección de armas antiguas, que Renata había mantenido escondida durante años. Me compré un sistema de sonido de última generación y empecé a poner la música a todo volumen, cuando quería. Eran pequeñas cosas, pero se sentían como una revolución. El negocio, sin el constante drenaje que significaban los gastos de Renata, comenzó a prosperar. Expandí la tienda al ámbito digital, contraté a un especialista en marketing y empecé a asistir a ferias importantes de antigüedades en todo el suroeste. En 6 meses, las ganancias aumentaron un 24%. Mi hermano vino a quedarse unas semanas, me ayudó con la remodelación y se aseguró de que comiera bien y no bebiera en exceso. Con Josh, mi abogado, terminamos formando una verdadera amistad. Empezamos a juntarnos cada semana para jugar al póker con otros divorciados que habían pasado por situaciones similares. Mi vecino David, un expolicía retirado cuya esposa lo había dejado años atrás, se volvió una fuente inesperada de sabiduría. No recibí ningún mensaje ni de Renata ni de Clara. Por conocidos en común supe que se estaban adaptando a la vida en Dallas y que David había conseguido a Renata un trabajo en su firma inmobiliaria. Clara se había cambiado a una escuela privada y, al parecer, le estaba yendo bien. No pedí más información después de eso. Hay heridas que sanan mejor cuando no se les toca. Casi exactamente un año después de que se finalizara el divorcio, me encontraba en la tienda evaluando una colección de billetes confederados, cuando escuché el sonido de la campanita sobre la puerta. Levanté la mirada con mi sonrisa profesional lista, pero se desvaneció de inmediato. Ahí estaban Renata y Clara. Renata lucía distinta. Ya no llevaba ropa de diseñador. En su lugar, vestía con ropa sencilla, de tienda económica. Esa fachada de elegancia forzada que había llevado por años ya no estaba. Clara se mantenía detrás de su madre, con la mirada baja. Había adelgazado y su rostro mostraba una dureza que no era propia de una chica de 16 años. Parecía mayor. Julián, dijo Renata, acercándose. Por favor, ¿podemos hablar? Dejé los billetes que estaba evaluando. Estoy atendiendo a unos clientes, respondí. Solo tomará un minuto, insistió ella. Cometimos un gran error. David ya no es mi problema. La interrumpí, señalando a una pareja mayor que estaba revisando unas espadas de la guerra civil. La tienda cierra a las 6. Por favor. Fue Clara quien habló por primera vez. Su voz sonó apenas como un susurro. Papá. Esa palabra me golpeó como un puñetazo. Llevaba un año sin escucharla, y no esperaba volver a hacerlo jamás. A las 6, repetí, regresando a mi trabajo. Renata, puedes esperar afuera. ¿Qué? Dijo con voz alterada. No voy a dejar sola a mi hija. Entonces te vas al coche. Esas son las condiciones. Tras un momento de silencio incómodo, Renata asintió con rigidez y salió. Clara se quedó dudando cerca de la puerta. Puedes quedarte, le dije. Mira lo que quieras. Cerramos a las 6. Durante las siguientes 2 horas, trabajé mientras la observaba de reojo. Caminó por la tienda, tocando algunos objetos que en su momento me ayudó a catalogar. La pareja mayor se fue. Otros 2 clientes entraron y salieron. A las 6 en punto, cerré la puerta y giré el cartel a cerrado. Vamos a dar un paseo, le dije. A pocas calles de mi tienda hay un parque tranquilo. Caminamos en silencio hasta allí, dejando que el aire cálido de la tarde nos envolviera. Desde el otro lado de la calle, noté a Renata dentro de su coche, observándonos, pero no reaccioné. Al llegar, nos sentamos bajo la sombra de un gran roble. Clara se mantenía con las manos entrelazadas sobre el regazo, un gesto nervioso que recordaba desde que era niña. David nos abandonó,
dijo de pronto, bajando la voz. Hace 3 meses. Vació la cuenta bancaria de mamá y desapareció. Continuó hablando mientras yo la escuchaba en silencio. Según ella, todo cambió apenas se mudaron con él. Su máscara cayó rápido. Aseguró que no se había comprometido a criar a una adolescente ni a convivir con una ex necesitada. Después supimos que tenía otra relación en Houston y un hijo con esa mujer. En paralelo, había reventado todas sus tarjetas de crédito. No dije nada, solo observaba a unos cardenales revolotear entre las ramas. Clara siguió. Tuvimos que vender el departamento. Mamá no puede pagar el alquiler del lugar donde estamos ahora. Tiene 2 trabajos. Nos hemos estado quedando con una amiga suya en Fort Worth, pero eso también está por terminar. Sabía que aún quedaba más por decir. En situaciones como esta, y lo aprendí tanto negociando armas antiguas como en conversaciones personales, lo mejor es dejar que la otra parte exponga todo antes de responder. Perdí mi lugar en la escuela privada, confesó al cabo de un momento. Ya no podemos pagarla. Me inscribieron en una pública del distrito, pero es pésima. Estoy atrasada. Esa última parte me golpeó más de lo que esperaba. Siempre le di mucha importancia a la educación. Había empezado a ahorrar para su universidad cuando apenas era una bebé. Lo puse en un plan 529, bajo mi nombre exclusivamente. Renata no podía tocarlo, por acuerdo de divorcio. Finalmente, la miré y le pregunté, ¿por qué me estás contando todo esto, Clara? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Porque cometí un error terrible. Los dos lo hicimos. Me habló de las historias que mamá le contaba sobre David, pintándolo como un hombre romántico, como su verdadero amor. Me presentó a mí como el villano, el hombre que la había encerrado en una vida monótona. Y Clara creyó todo eso, porque era más fácil que aceptar que su madre estaba mintiendo. No sabía que él no era mi padre hasta que me enseñaste los resultados. Mamá nunca me lo dijo. Y ahora sé lo que perdí, susurró. Se quebró. Sus hombros temblaban con sollozos contenidos. Sin pensarlo, le pasé un brazo por los hombros y ella se apoyó en mí, llorando sin contención. Yo sentía la garganta apretada. Cuando por fin se calmó, le hablé. No puedo borrar lo que pasó este último año, Clara. No puedo fingir que no existió. Lo que tú y tu madre hicieron, dolió mucho. Asintió, limpiándose las lágrimas. Lo sé, murmuró. Pero sigues siendo mi hija. Las palabras me salieron más fácil de lo que imaginé. Pasé meses intentando enterrar esa parte de mí. Pero después de verte, el ADN no borra 15 años. Sé lo que es real, sé lo que importa. Sus ojos se iluminaron con un atisbo de esperanza. ¿De verdad? Sí, pero hay condiciones. Terminas el colegio, nada de excusas, nada de abandonarlo. Consigues un trabajo de medio tiempo y ahorras para la universidad. Y todo lo hablas directamente conmigo. Renata queda fuera de esto. Además, hablaremos con Josh para dejar todo por escrito. Necesitamos claridad legal y tú necesitas estructura. Ella asintió. ¿Y mamá? Preguntó en voz baja. Ese puente ya se quemó, Clara. Renata es adulta y tomó sus decisiones. Yo te voy a ayudar, pero ella está por su cuenta. Clara dirigió la mirada hacia el coche donde Renata seguía esperando. Pareció comprender. Está bien, aceptó, con voz suave. Puedo vivir con eso. Regresamos caminando hacia la tienda. Ya no se notaban tan pesados nuestros pasos como antes. Al llegar a la esquina, me detuve. Ahora ve y dile a tu madre mis condiciones. Si quieres volver a Amarillo, si quieres mi apoyo, ella queda fuera de mi vida, para siempre. Clara asintió con firmeza. La observé cruzar la calle, acercarse al coche de Renata. Desde donde estaba, vi la conversación a través del parabrisas. Los gestos de Renata pasaron de la expectativa a la furia, y finalmente, a la resignación. Minutos después, Clara volvió. Aceptó, dijo con sencillez. Una semana más tarde, Josh presentó la solicitud de modificación de custodia. Renata no la impugnó. Supongo que estaba aliviada de tener un problema menos. El juez aprobó el cambio sin demoras. Clara tenía edad suficiente para decidir y quería vivir conmigo. Renata conservó derechos de visita, aunque rara vez los utilizaba. Puedes quedarte en la habitación de invitados por ahora, le dije. En unos días veremos algo más permanente. También te ayudaré a reinscribirte en tu antigua escuela. Ya no era la misma chica que se había ido un año atrás. Había pasado por demasiado. Pero quizás, desde las ruinas de las mentiras de su madre, podía surgir alguien nuevo. Al llegar a la puerta de su cuarto esa noche, se detuvo un momento. Gracias, me dijo con voz apenas audible, por darme otra oportunidad. Haz que valga la pena. Durante las semanas siguientes, fuimos encontrando un ritmo. No fue fácil, ni perfecto, pero sí constante. Puse reglas claras, en casa antes de las 9 entre semana, mantener al menos promedio de B, colaborar con las tareas del hogar. Encontró trabajo de medio tiempo en una librería cercana, fines de semana y algunas tardes. Para su cumpleaños número 18, le ayudé a abrir una cuenta de inversión. Cuando se graduó de secundaria, ya había ahorrado lo suficiente como para comprarse un coche usado en buenas condiciones. Yo igualé esa suma como regalo de graduación, no porque estuviera obligado,
sino porque quise reconocer su esfuerzo. Se inscribió en un colegio comunitario para los primeros 2 años y luego planeaba transferirse a una universidad estatal para completar su carrera en negocios. Así termina mi historia. Nunca imaginé vivir algo así. Resulta que gran parte de lo que creía estable era solo apariencia. Pero ahora, siento que tengo los pies en tierra firme. La tienda abrirá su segunda sucursal en Santa Fe el mes próximo. La casa, por fin, vuelve a sentirse como mía. Mi vínculo con Clara es distinto, más reservado en algunos aspectos, pero también más honesto, y eso lo hace real. Renata sigue fuera de esta nueva etapa de mi vida. A veces llama a Clara o almuerzan juntas una vez al mes, pero respeta los límites. En ocasiones, Clara menciona historias que me recuerdan a la mujer con la que me casé, pero solo sirven para mostrar cuánto hemos cambiado todos. He aprendido algo fundamental: no todo lo que parece sólido lo es. A veces, lo que creemos estable puede derrumbarse en cuestión de días, pero cuando el polvo baja, uno tiene que decidir qué hacer con los escombros. Yo no reconstruí lo que tenía antes, edifiqué algo nuevo, sin rencor, pero con memoria, con límites claros y un sentido firme de lo que merezco y lo que no volveré a permitir. Hoy, el negocio está creciendo, mi casa es un espacio tranquilo, y Clara y yo, aunque marcados por lo vivido, hemos encontrado una forma de convivir desde la sinceridad. Ya no hay falsas ilusiones ni esfuerzos por mantener apariencias, solo verdad, a veces incómoda, a veces dura, pero siempre auténtica. Renata sigue al margen, y está bien así, porque a estas alturas de mi vida, entendí que no necesito reconstruir el pasado para tener paz. Solo necesitaba soltarlo y empezar a construir hacia adelante, paso a paso, con firmeza. Y eso, al fin, es lo que estamos haciendo.